días a todas y todos. Sean bienvenidos al quinto Congreso de Estudiantes e Investigadores de Posgrado 2023 de la Universidad de Santiago de Chile. En esta oportunidad desarrollaremos la mesa número 14, Educación 2, y moderaremos en esta ocasión Sixi Espinosa y quien les habla Natalia Romero. Agradecemos el apoyo de la Organización de Estudiantes y Profesionales del Quinto Congreso y a la Vicerrectoría de Posgrado de esta Casa de Estudios. Saludamos muy especialmente a las y los ponentes de esta jornada, Diego Mandiola Greco, David Jofré Vidal, Alicia Contreras, Jean-Paul Ranou Garrido y Catherine Riquelme Recabar. El formato de presentación será el siguiente. Cada ponente o equipo expone su trabajo en un máximo de 20 minutos y al finalizar todas las presentaciones se les plantearán una o dos preguntas de interés para relevar sus trabajos. Tendrán un máximo de 3 minutos para responder a cada pregunta. Nos permitimos solicitar mantener sus teléfonos silenciados durante la presente actividad. Bien, daremos inicio. Para iniciar esta mesa presentaremos a Diego Mandiola Greco. Diego es profesor y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente profesional de la Unidad de Gestión Curricular de la Vicerrectoría de Posgrado de la USACH. Nos presenta la primera ponencia titulada Perfil de egreso y componentes curriculares, una propuesta didáctica de formación investigativa y transversal transdisciplinaria en posgrado. ¿Podemos dinamizar la potencia creadora e investigativa desde el currículum? Adelante, Diego. Muchas gracias, Natalia. Buenos días a todos, a todas. La verdad que hay una modificación en el título y yo aquí le agregué el plan de estudio, como ustedes están viendo ahí, para entregar un mayor contexto en cuanto a los elementos técnicos que aquí se están presentando. Entonces, la ponencia llamaría en el fondo Plan de Estudios con Perfil de Egreso, según componentes curriculares integrados, una propuesta didáctica de formación investigativa y transversal, transdisciplinaria en posgrado. Podemos dinamizar la potencia creadora investigativa desde el currículum. A ver, es un título que quizás sea un poco ambicioso para poder desarrollar en 20 minutos todo el trabajo que se está realizando en la BIPO conforme a estos conceptos. Aquí yo destaco sobre todo el concepto que tiene que ver con los componentes curriculares integrados, ¿ya? Ese es el trabajo que está realizando con los programas de posgrado, ¿ya? Y como base contextual, situacional, disciplinaria, de especificidad y de transversalidad, cómo nos proyectamos hacia lo que es un enfoque transdisciplinario, que es un tremendo desafío, ¿ya? Entonces aquí vengo a presentar ciertos conceptos, temáticas que por un tema de tiempo y de espacio también quizás no voy a profundizar, pero quizás que sea una introducción sobre el quehacer de la vicerrectoría de posgrado en cuanto a diseño curricular. Bueno, lo primero es que el currículum es súper importante en la sociedad chilena, en lo que conforma lo que se llama la construcción de la sociedad, ya desde modelos que necesariamente son importantes para poder ir trazando, ¿cierto?, construyendo los pilares fundamentales. Eh, 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 Surgen ciertas temáticas, ¿no es cierto?, en la actualidad educativa respecto al diseño curricular, ¿ya? Me llamó la atención esta noticia eh, porque se habla de rediseñar el currículum escolar, ¿ah? Entonces dice la otra agenda que busca impulsar el Mineduc y el cuestionamiento de expertos. Cuando hablamos de rediseño, ya estamos hablando con palabras mayores, ya estamos hablando de casi como cambios paradigmáticos. Entonces, como que me gustaría, yo quise profundizar en la noticia, pero no encontré mayor información respecto a qué es lo que implicaba ese rediseño. Si estamos hablando de un modelo, de un cambio de un enfoque, estamos pensando en nuevos contenidos conductuales, quizás. Entonces me llamó la atención. Y después en el subtítulo ahí del título de la noticia dice, entendido en el tema coinciden en que los desafíos que ya tiene el ministerio es complejo abrir así este frente ahora. Es complejo porque hablar de rediseño
es hablar como de la reconstrucción de de una arquitectura curricular que impacta en los planes y programas, ¿ya? Impacta en las bases curriculares, ¿ah? Es como un, un trabajo mayor. ¿Mm? Entonces, me llamó la atención esa noticia, aun cuando considero que el currículum educativo chileno es un currículum que está bastante estructurado, ¿ah? Es ordenado, es muy ordenado, tiene bastante objetivos de aprendizaje que están previamente definidos, ¿ya? Bueno, es un constructo, el currículum es un constructo que se va consolidando con el tiempo, ¿ya? Esto se viene construyendo al alero de la LG, ¿no es cierto? Como un marco normativo del currículum actual, la ley 20.370, ¿ya? Y ahí se construyen los fundamentos, bases curriculares, de educación básica y media, ¿ya? Por lo tanto, considero que el currículum, bueno, eh, eh, es ordenado, está ordenado, pero también es dinámico, ¿ah? Entonces también se puede ir ajustando, ¿ya? Ahora, para mí, hablar de ajuste y rediseño es distinto, ¿ah? El ajuste requiere, o sea, quiere decir ajuste que tiene que ir más con temas superficiales, con ordenamiento, ¿no es cierto? Y rediseño estamos hablando ya de un cambio, de una estructura mucho más profunda. Entonces, bueno, el tema es que este ordenamiento, esta cantidad de objetivos del currículum hoy en día en la educación, tiene cosas positivas y cosas negativas. Las cosas negativas, una mirada negativa es que quizás abunda mucho contenido, ¿ah? Mucho contenido, y el trabajo quizás sea más que rediseñar, ir integrando los elementos que están ahí expresados en las bases curriculares, ¿ya? Entonces, y ahí es la introducción que yo pretendo enfatizar, en que el trabajo del diseño curricular en posgrado ya ha sido mucho este tema de la integración, de la flexibilidad curricular, ¿ah? De la adaptación curricular, ¿ya? En cuanto a que el currículum tiene que dar cuenta de la situación, de la especificidad propia de cada uno de los programas y de todas las áreas del conocimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que esta excesiva cantidad de contenidos, a veces pasa que hay una especie de saturación. ¿Ah? Hay una saturación, una fragmentación que impide el tema de la integración. Y la educación queda al alero de un buen profesor. Cuando hay un buen profesor en un aula, en un colegio, en el fondo se da cuenta de estos elementos, ¿ya? Y toma el currículum, ¿no es cierto?, como una base para poder reconstruir los contenidos y los aprendizajes. El problema es cuando hay un mal profesor y no entiende esta concepción de poder planificar la enseñanza y el aprendizaje, ¿ya? Entonces eso lo pongo como contexto de introducción. A lo que apunto es que más que pensar quizás en un rediseño, ya que sería interesante porque podemos también entrar a conversar en un nuevo enfoque, quizás hay estrategias que van de la mano y que tienen relación con el tema de la integración o de la nuclearización curricular, ¿ya? Em, ¿Qué pasa? Que estamos en tiempos, eh, el sistema es complejo, hay hay nuevos actores, hay nuevos escenarios, hay nuevas relaciones, ¿ya? Y el currículum tiene que dar cuenta de ese pensamiento, de ese enfoque global o sistémico, ¿ya? Pero es complejo poder bajarlo a la educación desde esta perspectiva, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de nuclearización, estamos hablando de cómo nosotros revisamos todo lo que existe en el currículum, cómo podemos trabajar los los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Y entender que existen ciertos núcleos, ¿ya? Núcleos superadores, ¿ya? De estas asignaturas que por sí a veces se cierran y no se integran para realizar un trabajo más transversal con otras asignaturas o con otros profesores, un trabajo más colaborativo, ¿ya? Esta nuclearización tiene que ver en el fondo con entender que las asignaturas, si bien es cierto, se circunscriben a una disciplina, pueden también
relacionarse con determinadas problemáticas, con determinadas temáticas, con determinadas metodologías. Y eso es fundamental para empezar a entender lo que es la transdisciplina, ¿ya? Entonces, este enfoque de nuclearización que propia de estrategias que están desarrollando ciertas universidades, en ciertos centros de estudio, de investigación, ¿ya? Tiene que ver en el fondo con cómo interpretamos y cómo reelaboramos el currículum nacional, ¿ya? Para posibilitar, ¿ya?, de manera mucho más amplia su integración, su construcción, su contextualización, ¿ya? De la mano de un aprendizaje global. ¿M? Entonces lo que yo digo es que, si bien es cierto, las bases curriculares en el fondo están bien construidas, hay una cierta estructura, hay mucho contenido. El problema es que hay mucho contenido y lo que hay que hacer en el fondo hay que remirarlo, reelaborarlo para encontrar ciertos núcleos, ya que son superadores de lo que son las disciplinas y lo que son en el fondo las fronteras, a veces tan definidas, ¿ya? Para trabajar la transversalidad, ¿ya? Y ahí también ir trabajando con un equipo de colaboración que se vaya construyendo un aprendizaje más significativo. Entonces, lo que está diciendo esta estrategia, en el fondo, es que necesariamente no todo está centrado en la asignatura, o no todo está centrado en la disciplina, sino que se puede trabajar de forma transversal. Y para ejemplarificar este tema, es que les presento vendría siendo el formato de esta estrategia de nuclearización curricular, ¿ya? Que tiene que ver en el fondo de cómo se van definiendo ciertos ejes, ¿ya? Ciertas estructuras, ciertos formatos, ciertos ejes, para poder ir interrelacionando, ¿ya? Convergiendo, nuclearizando las temáticas que están en las bases, ¿ya? Que están definidas en las bases, pero que necesariamente requieren cierta vuelta, cierta construcción, ¿ya? Entregarle cierto significado, cierto contexto situacional. Entonces, ¿qué es lo que se define ahí? El tema de la transversalidad, una temática que es fundamental. Asociado a la transversalidad, un problema social relevante, ¿ya? En este caso, poniendo el ejemplo de los derechos humanos. El paso 2, de codificar en el fondo el objetivo de aprendizaje. ¿En qué? En cuanto a contenidos y cuanto a habilidades, ¿ya? Es decir, están expresados los contenidos, ¿no es cierto? Pero hay que darle una vuelta, una reelaboración para significar los elementos, para integrar los elementos. Entonces están los objetivos de aprendizaje, los conceptos de conocimiento y las habilidades, ¿ya? Y ahí se va construyendo el módulo. Pero a la vez hay un paso 3, categorizar los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Y ahí aparecen las categorías articuladoras, las habilidades centrales, los objetivos de aprendizaje nuclearizados, ¿ya? Y a la vez también el propósito formativo. ¿M? Y como un paso 4, estrategias de enseñanza-aprendizaje. Bueno, esta es una estrategia de nuclearización en la cual se puede trabajar, ¿no es cierto?, con los distintos establecimientos educacionales para poder eh, tener una mirada quizás más de ajuste que de rediseño, ¿ya? Porque, como vengo diciendo, rediseño son palabras mayores. Bueno, toda esta estrategia, en el fondo, es más o menos nosotros lo que estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo en posgrado, ¿ya? ¿Qué implica? ¿Cómo se organiza el proceso de diseño e innovación curricular? ¿Mm? Bueno, hay determinadas etapas del proceso. Hay una etapa que yo le llamo la actualización, de donde entra el ajuste y rediseño para consolidar la disciplinaridad y transversalidad de los programas de posgrado. Después existe otra etapa, ya que es transversal, que está implícita en este proceso, que tiene que ver con asegurar trayectorias formativas y flexibilidad para capital humano avanzado. Ya, ese concepto de capital humano avanzado es fundamental para entendernos de que el posgrado es distinto al pregrado, ¿ya? El posgrado, en el fondo, son estudiantes que ya tienen la capacidad ya formada, ya, por lo tanto están buscando otro elemento para potenciar su aprendizaje, para ampliar sus conocimientos, para profundizar sus conocimientos y para también ampliar sus conocimientos técnicos y habilidades. Entonces, es fundamental también ese elemento. Y por otro lado, la etapa de proyección y acreditabilidad para la sustentabilidad, porque los programas de posgrado necesariamente que se están ajustando, que se están rediseñando, tienen que nacer y ajustarse en pos para acreditar, ¿ya? O sea, no, hay una condición sine qua non de que todo
trabajo que se realice desde el punto de vista curricular, llámese ajuste o rediseño en los programas de posgrado, tienen que tener, ¿no es cierto?, un horizonte de acreditabilidad de sus claustros y de sus núcleos, si son un carácter profesional. Entonces, cuando hablamos de ajuste y rediseño para consolidar la disciplinaridad y transversalidad, estamos trabajando con un formato plan de estudio. Y ahí entra el ejemplo que yo les puse acá, el ejemplo anterior que les puse del tema de la nuclearización. O sea, el plan de estudio es fundamental para trabajar una estandarización curricular, ¿ya? En ese plan de estudio se definen los objetivos, el perfil de egreso, la estructura y organización curricular, ¿no es cierto? Y el tema de la dimensión y el volumen de los aprendizajes conforme a los sistemas, a los ST, el sistema de créditos transferibles. También se busca el sello del programa, ¿no es cierto? Y también se busca la especificidad y la transversalidad en los componentes del perfil de egreso que les voy a un poco más a especificar acá. Bueno, en ese trabajo se busca la figura administrativa de que si el programa, cuando se contacta, cuando solicita un ajuste o rediseño a la unidad, se ve si es que depende de la profundidad, si es un modifica, si un complementa, si un rectifica y si un establece, es decir, si es un nuevo plan de estudio, conforme a que el director de programa, junto a su comité, deciden que el plan de estudio hay que renovarlo, hay que actualizarlo, ¿ya? En cuanto al tema de trayectoria formativa y flexibilidad de capital humano avanzado, es fundamental en el fondo los criterios que trabajamos para el perfil de egreso. O sea, están los componentes, que yo se los voy a mostrar más adelante, ya, los componentes que tienen que ver con la disciplina, con la metodología, con el tema instrumental y comunicacional, pero además de esos componentes, asociados a esos componentes, tienen que responder a 5 criterios, ¿ya? Y esos 5 criterios que tienen que ver con la acreditabilidad, tienen que ver con la consistencia, con la coherencia, con la pertinencia, ¿cierto?, con la evaluación, con la verificación de esos elementos para que en el fondo se pueda evidenciar el trabajo y la consistencia propia del diseño, ¿no es cierto? Y a la vez también ir pensando en el capital humano avanzado y la progresión de este capital humano avanzado a través de la articulación, ¿ah? La articulación entre los niveles pre y posgrado y el interior del posgrado. Y eso es fundamental porque el espíritu de la articulación es que el estudiante vaya tomando de manera progresiva asignaturas, ¿ya? Eh, de nivel mayor. Entonces se va saltando tiempo, también plata, ¿no es cierto? Y se va saltando y se va consolidando su conocimiento, ¿ya? Y va confirmando una trayectoria formativa en base a su propia experiencia de aprendizaje en el conocimiento avanzado, ¿ya? En cuanto a la proyección de acreditabilidad, claro, está el tema de la virtualización hoy en día, pero no como un repositorio, sino como construir entornos virtuales de aprendizaje para que este diseño curricular integrado se proyecte a lo virtual, ¿ya? Para que los programas que se decían ser semipresenciales o ser totalmente virtuales, ofrezcan y pongan en valor la historia, el sello formativo del programa posgrado, ¿ya?, desde estos resultados de aprendizaje asociados a los planes de estudio, con los cuales estamos nosotros definiendo el estándar de la DIP, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista teórico, ya de manera muy sintética, es que el diseño curricular integrado en posgrado apunta a un diseño conceptual. Un diseño conceptual en donde podemos trabajar 3 dimensiones, o podemos identificar 3 dimensiones claramente. Lo macrocurricular, que tiene que ver en el fondo con la construcción del plan de estudio y sobre todo el perfil de egreso, y ahí el objetivo es consolidar el sello del programa. Lo microcurricular, que tiene que ver en el fondo con la tributación del perfil de egreso, en cuanto a cómo van empezando las asignaturas en ese perfil de egreso, ¿ya? Y ahí asegurar el alineamiento constructivo entre el nivel macro, plan de estudio, y el nivel micro, que son los programas de asignatura, y un nivel que no se ve, que no se observa, que es muy difícil de atajar, que es el nivel mesocurricular a nivel de posgrado, ¿ya? A nivel mesocurricular, que tiene que ver cómo entre estos 2 niveles se produce esta conjunción para promover la interdisciplina, la multidisciplina, ¿no es cierto?, y la metacognición. Cuando hablamos de metacognición es cómo desarrollamos habilidades y capacidades en el estudiante para autorregularse, para autoevaluarse, ¿ya? Si que estamos pensando en la transdisciplina, tenemos que construir capacidades de
metacognitivas, metadisciplinarias, ¿ya? Y eso es muy importante para poder avanzar. ¿Mm? Entonces, bueno, aquí le pongo ya un problema formativo clásico, un ejemplo. Últimamente se ha impulsado la idea de que el éxito depende de la cantidad de información que se maneje, pero la calidad de esta información tiene poco análisis y poco procesamiento de la misma, llevando al individuo a ser un autómata que se programa para responder a situaciones no pensadas, a ser acrítico sin compromiso personal, sin conocimiento de su entorno, con un proyecto de vida frustrado por la obligatoriedad del sistema educativo. Bueno, ese es en el fondo es la crítica que se le hace al sistema educativo o al tema que el currículo no tiene la culpa, sino es cómo se toma eso. ¿Ah? Es que en el fondo estamos nosotros formando autómatas, en el fondo, que son tributos de un modelo de racionalismo técnico asociado al fondo a un sistema económico, o estamos desarrollando personas con un pensamiento crítico, ¿ya? Que no es pensar negativamente, ¿ya? Y además, si estamos formando personas que sumadas al pensamiento crítico, también tienen un pensamiento creativo, porque para poder pegarnos el salto de lo inter a lo transdisciplinario, se requiere también de una cierta creatividad. Bueno, entonces, estos son los niveles: el nivel macrocurricular, el plan de estudio, perfil de egreso; el nivel mesocurricular, que es esa zona en el fondo que no es tan tangible, ¿ya? Pero que se trabaja también, y donde se estructura y donde se organiza el currículum a nivel de posgrado, siempre estoy hablando a nivel de posgrado; y el nivel microcurricular, que tiene que ver con los programas de asignaturas, también muy relacionados con este estándar, y la didáctica asociada a la evaluación del aprendizaje. Entonces, la pregunta es: ¿para qué un diseño curricular integrado? ¿Ya? Bueno, el foco es el desarrollo del pensamiento crítico. Y como les vengo diciendo, el pensamiento crítico no es pensar negativo, sino que el pensamiento crítico es fundamental en posgrado, porque el pensamiento crítico te da los límites y posibilidades de desarrollo, tanto del investigador en formación como del campo de investigación dentro del cual se inscribe. Es decir, él se tiene que tomar conciencia de que la ciencia avanza, ya como esta metáfora del enano, ¿no es cierto?, arriba de los hombros del gigante, ¿ya? Y su aporte va a ser un grano de arena dentro del universo del conocimiento. Y ese grano de arena se construye, ¿no es cierto?, con una suerte de revisión de cómo está el estado del arte, del avance, de la disciplina, ¿ya? Y sobre eso tiene que construir y tiene que ser crítico respecto a su avance de su conocimiento y cómo yo aporto a ese elemento. Entonces, el pensamiento crítico requiere de muchas capacidades: profundidad, precisión, lógica, amplitud, pertinencia, claridad y veracidad. Y en estos 6 elementos son en los cuales se cruzan, ¿ya? Y si uno u otro, en el fondo, tiene cierto significado, también se va construyendo, produciendo, desarrollando el pensamiento creativo. O sea, es fundamental para tener pensamiento creativo tener amplitud, ¿ya? Es decir, cómo se desarrolla la intuición y se establecen las conexiones entre la idea; y profundidad, ¿ya? Es decir, también cómo se identifica la inconsistencia y errores en los razonamientos. Y eso es metacognición. Entonces, el pensamiento crítico es fundamental para poder avanzar en la disciplina, para poder formarse en posgrado y para estar en el conocimiento de frontera. Ahora se habla mucho de conocimiento de frontera, pero ¿cómo construimos, cómo llegamos al conocimiento de frontera? Eso es lo fundamental. Entonces, se trabaja en un currículum transversal en posgrado, ¿ya? Para potenciar la formación investigativa, o sea, ir trabajando, formando un perfil de habilidades investigativas, que por el tiempo no vamos a poder profundizar en eso, pero se vislumbra un perfil de habilidades investigativas como núcleos también de investigación fundamental, pero también desde un contexto específico, disciplinario, ¿ya? O sea, para hablar de transdisciplina tenemos también que pensar en disciplinaridad del conocimiento: unidisciplina, monodisciplina, multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Ese en el fondo es la escala, ¿ya? Pero también tenemos que pensar en pensamiento creativo, de dónde se construye, ¿ya? Y pensamiento creativo lo podemos tomar desde distintas aristas, ¿ah? Desde la persona, desde el producto, desde el proceso, desde el ambiente.
¿Ah? La capacidad creativa, en el fondo, toma determinadas dimensiones, dimensiones de procesos cognitivos, metacognitivos, como le vengo diciendo, afectivos motivacionales y también de la dimensión instrumental. ¿Mm? Y ahí hay una serie de elementos por el cual uno tiene que desarrollarse y donde la idea es ir construyendo un perfil de habilidades investigativas, porque aquí la tesis, la idea central es que hay que trabajar en la integración del conocimiento, en la nuclearización del conocimiento, ¿ya? En la profundización del conocimiento, no en la amplitud, en la profundización. Hay mucha amplitud, pero poca profundización. Entonces, pero el concepto de creatividad no es solamente per se algo metafórico, algo sublime, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el arte. También tiene que ser una creatividad productiva. O sea, según Gardner, aquí pongo un ejemplo, el dominar una disciplina o arte conlleva por lo menos 10 años de trabajo continuo y arduo en la disciplina o arte. Entonces, el dominio es independiente del esfuerzo y dedicación. ¿Ah? Ser artista, sí, ok, si eres artista y te sale y te brota de por todos lados, la creación es súper bien, pero no, como que la gente no sabe que los artistas más grandes, no sé, pues Einstein o Mozart, fueron, le gatilló esa sublimidad cuando ya estaban avanzados en la edad de sus vidas, no al principio, no cuando eran niños, sino cuando ya eran grandes adultos. Entonces el tema pasa por un tema de trabajo, de estudio, de dominio y de saber qué es lo que se está formando. Bueno, y la transdisciplina, la transdisciplina es que trata los problemas más complejos de tal manera que se pueda captar, con tener más antenas para captar los problemas sistémicos que son complejos, que son muy interrelacionados, ya que son muy profundos. ¿M? Em, pero para eso hay que tener en cuenta la diversidad en cuanto a las percepciones científicas del mundo de la vida y sus problemas. No te puedes quedar solamente con la mono o unidisciplina, tienes que avanzar también hacia la multi o inter, pero en eso tampoco no te puedes perder. Tienes que sostener también una visión del mundo. ¿Ah? Y ahí también vincular el conocimiento abstracto específico de cada caso. ¿Ah? Tienes que manejar el conocimiento abstracto, ¿ya? Pero también bajarlo, no quedarte en el éter. Desarrollar conocimientos y prácticas que promuevan lo que se percibe como bien común. Entonces, se define la disciplina por estos cuatro requisitos para aquí es muy fundamental, yo le puse ahí, la producción del conocimiento y para la coproducción del conocimiento. Es decir, cuando hablamos de transdisciplina, ya estamos saliendo de lo que son los parámetros académicos, ¿no es cierto?, de la disciplina, propiamente sustentada en un paradigma científico. El transdisciplina tiene que ver en el fondo cómo tú trabajas y te involucras con los actores quizás no tanto académicos, pero con mucha experiencia en el territorio o en la industria, ¿ya? Y eso es fundamental para contextualizar los conocimientos y no quedarse en el plano platónico de lo teórico, sino que va a ser la bajada para poder entender desde dónde se va construyendo los elementos, las personas, los territorios, las localidades, las problemáticas sociales, económicos sociales, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y para terminar, entonces, respecto al diseño curricular de la PIPO, eh, se trabaja un diseño curricular integrado desde una propuesta didáctica, ¿ya? Para componer el perfil de egreso, en esa intención de integrar, y accionar y potenciar el pensamiento crítico creativo del currículo, ¿ya? ¿Con qué áreas? ¿No es cierto? Tenemos cuatro componentes. El disciplinario, que tiene que ver con la creación disciplinaria, el metodológico, el instrumental y el comunicacional. Y estos cuatro elementos son los que nosotros trabajamos para todos los programas de posgrado y para todas las áreas del conocimiento, ¿ya? Es decir, hay un estándar, pero cada programa en el fondo define su estándar en base a su especificidad. Entonces, lo disciplinario es un programa que tiene que ver con la ingeniería, ¿no es cierto? Va a definir su disciplina desde su foco, desde su enfoque, ¿no es cierto? Desde su visión, pero muy relacionado y teniendo en vista el tema del desarrollo del pensamiento crítico creativo como sello disciplinario del programa y sobre todo el epistemológico, la investigación formativa, los enfoques, sus metodologías de investigación, ya que se viene desarrollando el programa, ya, y es muy importante ahí la historia del programa, cómo desarrolla sus métodos, porque en el método están los tutores, ya, y en posgrado es muy importante la guía, el tutor que te va diciendo, mira, es interesante tu campo de estudio, tu proyecto, pero el tema va por acá.
Porque si tú vas por el otro lado, te vas a demorar 30 años. Y cambio, si vas por acá, vas a alcanzar el mismo logro, pero en 2 años. Y eso es muy importante, ese acerto. El tema instrumental, es decir, técnicas asociadas con poder levantar información cuantitativa y cualitativa. No, hoy es fundamental el tema de los medios comunicacionales y virtuales, ¿no es cierto? Instrumentos computacionales y programas, y el comunicacional. Es fundamental poder expresarse de manera oral y escrita en todos los escenarios. ¿Mm? Bueno, les tengo la última, que tiene que ver en el fondo con la metodología, pero ya más desde el punto de vista del cómo trabajamos estos elementos a través de una matriz de consistencia que es aplicada al diseño curricular de posgrado, ¿ya? En donde trabajamos el cuadro de sustentabilidad asociado a la producción científica de los claustros y de los núcleos, ¿no es cierto? La matriz de consistencia, que tiene que ver con el diseño conceptual que les presento ahora, ¿no es cierto? Que les estuve explicando, muy a grandes rasgos, donde ahí trabajamos el sello sobre todo el teórico, procedimental y contextual con los componentes del perfil de egreso, ¿ya? El tema del trabajo con los directores y CPM para trabajar la especificidad y transversalidad, y una matriz de tributación, es decir, cómo las asignaturas tributan al perfil de egreso para sostener la alineación constructiva, ¿no es cierto?, en base a que en los planes de estudio se componen por asignaturas asociadas a unidades temáticas o módulos. Y cada módulo se distribuye, va a tener una carga específica de SCT. ¿Sí? Y esa es mi microcurrícula. Y eso, espero que haya sido, en el fondo no me haya extendido mucho. Muchas gracias. Gracias, Diego, por tu destacada presentación. A continuación expone David Jofré Vidal. David es psicólogo, licenciado en educación y candidato a magíster en psicología educacional de la Facultad de Humanidades, ya con su tesis aprobada. Nos presenta el día de hoy activación de competencias tecnometodológicas en una escuela FINC-USACH, lecciones aprendidas de educación virtual activa integral para la pospandemia. Adelante, David. Hola, buenos días, gusto de saludarlos, agradecer el espacio y la presentación. Es interesante que nos haya acompañado el profesor Diego en la introducción, sobre todo porque se toma 30 minutos para exponer situaciones que vamos a problematizar en mi exposición y supongo en las próximas. Sin afán de diálogo por ahora, simplemente decir de que veo que hay situaciones relativas a lo conceptual en metacognición que no están actualizadas ni están en la línea de lo que las comunidades científicas opinan hoy en día. Para entrar directamente en lo que me toca, activación de competencias tecnometodológicas en una escuela de ingeniería del USACH, lecciones aprendidas de educación virtual activa integral para la pospandemia, surge, como se mencionó, como el producto principal de mi tesis de posgrado. Yo trabajo en psicología de la educación virtual, que es un nuevo espacio del ámbito de la psicología educacional transformadora para la innovación en educación superior. Y soy consultor universitario en innovación educativa de aprendizaje y desarrollo, y obviamente tengo una sólida formación en ciencias, soy licenciado en ciencias de la gloriosa Universidad de Chile y soy especialista en neurociencia. Eh, bueno, básicamente lo que quiero en este tiempo es presentarles este esfuerzo investigativo en comunidades de aprendizaje a través de dispositivos de e-learning de emergencia que se dieron particularmente desde el estallido y durante la pandemia, y que tuve oportunidad de revisar en detalle en todo lo que ocurrió en esos tiempos durante eh, ese periodo en la Universidad de Santiago de Chile, y particularmente con foco en ingeniería. Para hacer contexto, en octubre del 2019, la Nación, a través de sus grupos de estudiantes secundarios, universitarios, trabajadores y ciudadanos, se movilizan en todas las regiones del país con un foco en las demandas, las grandes demandas de vulnerabilización a nivel nacional,
y con una meta de levantar una asamblea constituyente para una nueva constitución política de la República. Ya sabemos de qué va eso hoy por hoy, lamentablemente. Se da en ese punto un cierre total de los procesos lectivos universitarios y un cierre temprano del semestre académico en el 2019, en el segundo semestre. Hay una pronta disposición de plataformas e-learning y programas de actualización docente en materia de educación virtual e informática educativa en universidades privadas fundamentalmente, la Adolfo Ibáñez, la Diego Portales, la Mayor, la Andrés Bello, y para mayor añadidura, se suma en marzo del 2020 la epidemia COVID que causó tanta crisis, tanta muerte, tanta desazón a nivel país, a nivel latinoamericano y a nivel global. Los procesos de respuesta reactiva de las universidades a la contingencia del estallido y revuelta social de octubre del 2019, luego con la propia pandemia, llevaron a las universidades a replantearse el escenario de formación en pre y posgrado y acudieron a dirigir, coordinar, establecer y poner en marcha dispositivos de emergencia, llamamos nosotros, de formación virtual, robustecidos con plataformas e-learning y sistemas de streaming del tipo Zoom, Meet, Teams y otros, sumando los primeros procesos de capacitación de sus docentes para intentar transmitir competencias tecnológicas y metodológicas para el inicio lectivo del año académico ya en el 2020. Digo esto porque la gran estrategia que la USACH en la administración de rectoría, de vicerrectoría y en general en la administración de ese entonces, la administración anterior al doctor Rodrigo Vidal, situó un repositorio, como decía Diego en su exposición, Moodle, abrió, como en la mayoría de las universidades, licencias Zoom y básicamente puso un núcleo de innovación y apoyo docente en cada facultad para tratar de que los profesores se subieran al carril de la educación virtual. Y lo que conseguimos fue básicamente que los profesores llevaran sus PPTs al Zoom, que colgaran en el Moodle los mismos PPTs, algunas guías y referencias, y se nos vino prontamente el síndrome de pantallas negras, en donde la mayoría de los estudiantes se conectaban, cerraban sus pantallas y se quedaban haciendo cualquier cosa menos que participar, porque en realidad las actividades docentes eran poco estimulantes, muy tradicionales, muy verticales, muy lectivas. Entonces, ¿cuál fue la problematización que nos dimos en su minuto? El estudio que iniciamos pretendía analizar la interacción entre el espacio de sociabilización que daba el mundo de la educación virtual de emergencia de ese momento y recrear las lógicas de acción, los espacios de sociabilidad, las formas de resistencia pasiva o activa a los cambios propuestos en los requerimientos que la universidad venía pretendiendo implementar. Y además, en el contexto de este estudio, caracterizar esos espacios de formación y esas dinámicas interaccionales en la dictación de esas asignaturas virtuales en un programa de formación en una carrera de pregrado en LUSACH, que adelanto fue la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente y que tiene una alta dotación de estudiantes mujeres, en este caso dictada en una asignatura del core competence de la carrera. Habían situaciones de núcleos de problematización referidos a la agenciación de un proceso discursivo institucional adherente al cambio paradigmático en lo metodológico, pero que en los hechos no se traducía en la viabilidad de una propuesta actualizada
de innovación educativa virtual, habían tensiones relativas al cambio de la modalidad de formación de la sala de clases a la plataforma virtual, y son escenarios de tensión problematizada que ejercen como factores de psicología, pedagogía y educación bajo un concierto de nuevas metodologías y estrategias de formación virtual que, como veremos, algunos profesores desde lo sincrónico y lo asincrónico lo tomaron como una verdadera oportunidad para innovar. La pregunta de investigación era qué factores psicológicos y pedagógicos se encuentran mediando metodológica y experiencialmente en docentes y estudiantes las prácticas de docencia universitaria y learning implementadas como recurso de emergencia en contexto de pandemia, y cuál fue la proyección de eso. Preguntas de complemento tuvieron que ver con cómo se da la interacción docente-alumno en la asimilación de esta nueva modalidad, qué factores desde la psicología educativa y la psicología de la educación virtual están tomando posición en la formación remota desde el punto de vista de las resistencias pasivas y activas que muchos docentes y académicos presentaron en su momento. ¿Qué metodologías y funcionalidades de informática educativa se mostraron como herramientas efectivas? ¿Qué mecanismos de actualización y acompañamiento institucional valoraban los docentes, las y los docentes en este proceso de crisis en el que nos vimos inmersos? ¿Qué expectativas referían las y los estudiantes en este caso con un enfoque de género relevado y con un enfoque Women in STEM en una formación de pregrado en ingeniería, y cuáles competencias digitales permitían a los estudiantes participar de sus clases online y el desarrollo de sus aprendizajes en cada asignatura, indagando algunos factores relacionados con los ámbitos de la psicología educacional en la enseñanza virtual universitaria, en temas de aciertos y desaciertos y respuestas de innovación desde las entonces autoridades académicas del USACH, una iniciativa de investigación e intervención que termina con una propuesta pormenorizada de un programa de innovación y de robustecimiento docente académico total en la propia Facultad de Ingeniería del USACH, y desde la Facultad de Ingeniería la propuesta con la que termina la tesis se proyecta al resto de la universidad en total, determinando como objetivos específicos factores psicológicos y pedagógicos que influyen en este proceso de aprendizaje, identificando influencias de factores, de estos mismos factores en la interacción virtual, indagando aspectos psicológicos que movilizan al docente a innovar, a empoderarse de las nuevas herramientas y utilizarlas en innovación, y aspectos de percepción de las y los estudiantes participantes y su impacto en los resultados académicos. Si se indagan estos factores psicológicos, educacionales, experienciales, inmersos en metodologías de educación virtual de emergencia en pandemia, para medir el impacto de dichos factores en la formación y los aprendizajes significativos de los estudiantes y de las estudiantes, entonces podremos proponer mejoras en estas prácticas de formación que contribuyan al logro de mejores aprendizajes y objetivos estratégicos institucionales propuestos por ese modelo e-learning de emergencia USACH. Y el método que utilizamos fue un método de diseño mixto, cuantitativo, basado en desde el punto de vista cualitativo, en el interaccionismo simbólico, situándolo como paradigma interpretativo, y desde lo cuantitativo, el levantamiento de ciertas significaciones importantes y mecanismos internos asociados a la vivencia particular del escenario en pandemia de la educación virtual que se estaba brindando. Se presenta el trabajo de proceso de levantamiento de lo que fue un caso de éxito en materia de aprendizaje bajo una modalidad de educación virtual activa, o sea, decimos que el aprendizaje activo como constructo de una educación centrada en el aprendizaje, en el estudiante, en la estudiante, se lleva a cabo a través de metodologías y plataformas de infocomunicación
en clases online y a través de plataformas de complemento como el Moodle, pero también a través de una serie de otros instrumentos y herramientas como fueron en el streaming online. Ya recordaremos todos Kahoot, Flipgrid, Mentimeter, la operacionalización de Flipped Classroom, aprendizaje virtual activo propiamente tal en épocas de confinamiento por pandemia COVID en la carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de LUSACH, y el caso de estudio surge a lo menos de 4 experiencias que yo seguí durante todo el 2020 de ingeniería, que fueron seguidas durante el 2020 y el 2021, y en las que las otras no completaron el perfil idóneo de inclusión diseñado para este estudio, que tenían que ver con el perfil de la o el docente en las clases de ingeniería en cualquier disciplina, la presencia de una alta proporción de estudiantes mujeres para la fase aplicativa de instrumentos cuantitativos con una base muestral acorde. Y en el sondeo se trabajó con una docente, la profesora Eva Soto, catedrática de la carrera de Ingeniería Ambiental, y sus estudiantes en el ramo de procesos industriales en ingeniería ambiental. Se realizó un sondeo directo con las estudiantes de la asignatura seleccionada y cursada en los semestres 2021-1 y 2021-2. Se confeccionó un instrumento de caracterización socioeconómica y de etos cultural, de las influencias para llegar a estudiar en ingeniería, sus referentes y motivaciones, y por continuidad con un grupo de ellas se practicó una sesión dedicada a recoger las opiniones de experiencias vividas por ellas en el curso del ramo rendido con la docente académica en dicho semestre. Este estudio ha sido presentado ya en la actualidad en EduTIC este año en Santiago, en Colombia, en un congreso virtual de innovación educativa en educación superior, en México y en Brasil. Y esta fase de exposición de resultados tienen que ver más bien con el caso de éxito que implementó la profesora Eva Soto en su asignatura, en esta carrera, en ese tiempo. Un segundo delivery tiene que ver con el enfoque de género, la importancia del Women in STEM, la participación de mujeres cada vez más importante, y a promocionar y divulgar en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, como lo es ingeniería ambiental. Y un tercer paper que se está preparando tiene que ver más bien con lo holístico en términos de lo que nos dejan estas enseñanzas para la pospandemia que estamos viviendo, con foco en la educación para el siglo XXI, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el metaverso, la inteligencia artificial en educación superior y otros. Entonces, como decimos, además de aplicarles un instrumento de caracterización a las estudiantes participantes, luego de hacerles entrevistas en profundidad, se les aplicaron 2 instrumentos probados de percepción en tanto enfoque de género, posicionamiento perceptual acerca de proposiciones en lo relativo a lo masculino y lo femenino, un instrumento mexicano denominado IMAFIS, y un instrumento desarrollado por colegas psicólogos de la Universidad Central, que nos permitieron levantar más información de importancia para poder describir este grupo de estudiantes mujeres que recibieron esta formación en pandemia en su carrera. Por eso hacemos foco a que hubo en este estudio mixto un sondeo pormenorizado, cual y cuantitativo con las estudiantes a través de este despliegue
metodológico que ha sido planteado. Y podríamos enunciar que los elementos de innovación que se relevan fueron llevados a cabo adelante en esta asignatura, en el quehacer de las clases Zoom Streaming, complementado con el Moodle de apoyo. Resulta esta dualidad de educación virtual activa, online, en streaming, con un muy buen uso del Moodle USACH para en tándem ir generando escenarios virtuales de aprendizaje muy potentes, con un acompañamiento metodológico y de aprendizaje activo muy bien logrado. Todas sus estudiantes en su hogar, en época de confinamiento, y la profesora desde su casa o la universidad, no solo desplegando guías didácticas, todo este tipo de herramientas tecnológicas, sino que también a través de sus propios, de los propios recursos de la carrera, haciendo llegar a los hogares de las estudiantes, a través de delivery y compras online, una serie de sensores para poder recrear una réplica de terrarios, pequeños invernaderos, modelos de humedales pequeños, que in situ en la casa las estudiantes podían poner en juego para dinamizar problemas bajo el Problem Based Learning y la metodología de proyectos POL, con un delicado acompañamiento virtual y de clases virtuales activas, con un proceso de evaluación auténtica de procesos y de productos, emergiendo toda esta experiencia como un caso de éxito destinado a ser comunicado para que gatille efectos de cambio positivo e innovación en la propia USACH, partiendo por la propia USACH y partiendo por la Facultad de Ingeniería, como componente coadyuvante para ayudar a sobrellevar las resistencias pasivas y activas durante este cambio metodológico y de innovación, todo ello contextuado en momentos en que se produjo el advenimiento, como ya dijimos, del estallido y revuelta social, y luego la declarada pandemia global, generando tensiones que produjeron en los docentes y en la propia universidad una serie de pasos de ida y venida, algunos muy bien logrados, como este caso que estoy presentando, y otros definitivamente descendidos. Cuando se tomó la decisión de cerrar la universidad, cerrar todo de manera abrupta, pasando de una estrategia hacia una estrategia de dispositivos de e-learning de emergencia, en el que este caso que he mencionado de la profesora Eva Soto, queda demostrado que se pasa del e-learning de emergencia hacia una performance en la línea del aprendizaje activo, virtual y de educación virtual integral propiamente tal. El ramo se llamó Simulación de Sistemas Ambientales, está situado en las asignaturas Core Competence. Como metodólogos sabemos que una asignatura Core Competence tiene alta implicación en la tributación a las competencias de egreso, del perfil de egreso de la carrera. Hicimos un estudio complementario de taxonomía de conceptos umbrales bajo los autores Ray y Land de la Universidad de Leeds en Inglaterra, y logramos generar esta articulación entre ramos sucesivos: simulación de sistemas ambientales, aplicaciones ambientales de sistemas SIG, sistemas integrados de gestión, hacia el perfil de egreso a través de esta taxonomía de conceptos umbrales y de articulación curricular y tributación al perfil de egreso de la carrera, es decir, un análisis en que es posible situar la asignatura en estudio en relación con la malla del plan de estudio de la carrera, poniendo de relieve las relaciones de articulación curricular y tributación al perfil de egreso mediante una taxonomía metodológica que da cuenta de la interrelación entre los resultados de aprendizaje de cada asignatura, que cada asignatura pone en juego, con lo que llamamos las core competence. Y desde allí surge este mapa de articulación y tributación como síntesis de los procesos micro y macro curriculares involucrados, de los que conversábamos
en la ponencia anterior de don Diego, en donde está la asignatura 1, simulación de sistemas ambientales, la asignatura consecutiva 2, aplicaciones ambientales en sistemas de información geográfica, y la asignatura subsiguiente 3, sistemas integrados de gestión, en donde vemos que hay 2 resultados generales de aprendizaje en la asignatura 1, muy bien balanceados, 3 resultados de aprendizaje por unidades didácticas, una segunda asignatura que tiene un resultado general de aprendizaje, pero 8 resultados de aprendizaje en unidades didácticas, algo completamente desbalanceado, una tercera asignatura concomitante con 2 resultados generales de aprendizaje y 3 resultados de aprendizaje didácticos por unidad, bastante balanceado, y cómo se dan desde cada uno de los 3 resultados de aprendizaje en unidades didácticas de la asignatura estudiada y cómo fue llevada a cabo en educación virtual activa durante la pandemia, cómo tributan y se articulan con los resultados de aprendizaje de las asignaturas subsiguientes y cómo le pegan al repertorio de competencias técnicas del perfil de egreso de la carrera, desde las competencias 1 a la 8, lo que está bastante detallado en el paper inicial, y lo dejo presentado simplemente como un análisis curricular, metodológico, bajo una nueva orientación que llamamos taxonomía de conceptos umbrales. Esto dio paso a la presentación de un subproducto de la tesis a través de un dispositivo que llamamos Omora Learning, y que desde la postulación como la única tesis de posgrado que logró ganar durante el 2021 el programa Despego-USACH, logramos desarrollar un instrumento predictivo de monitoreo de aprendizajes efectivos en estudios de educación superior, una iniciativa de innovación de base tecnológica ganadora, una de las 10 ganadoras del programa Despego-USACH, que surgió como subproducto de esta tesis de posgrado que acabamos de revisar en detalle, como digo, en su primer foco, que es la innovación educativa. Aquí está el dashboard del Omora Learning, que, como decimos, es un proyecto que tiene como objetivo principal generar un dispositivo predictivo en el monitoreo de aprendizajes bajo el sistema académico y sistemas de gestión de calidad en instituciones de educación superior, ello contando con una robusta base metodológica de procesamiento y análisis de logros de resultados de aprendizaje en un programa de formación para llegar a aportar a un hito de alerta académica, información pormenorizada del estado de avance lectivo idóneo en un estudiante en su avance académico, procesando información integral de ingreso a la universidad, puntajes PAES, notas NEM, puntaje ranking y caracterización socioeconómico-cultural, que nos permitieron en la actualidad estar generando el prototipo de este dispositivo de inteligencia artificial y modelos predictivos en educación superior, llamado Omora Learning, y que está siendo incubado por una incubadora de empresas. Quería agradecer el tiempo y la disposición. Muchas gracias.